Flavio Cruz Mamani, quien se encuentra además en sus actividades por la semana de representación. ¿Qué tal? Bienvenido, congresista. Ya finalmente podemos entrevistarlo. Muchas gracias. Sí, disculpe algunas dificultades, creo que técnicas. Un saludo a través de usted al país también. A su disposición. Congresista, sí. Bueno, solamente pedirle, congresista, que pueda voltear su cámara para que esté en horizontal y para tener una mejor imagen. Y correcto. Precisamente preguntarle, ¿no? Porque este miércoles 7 ya se va a debatir la cuestión de confianza contra el presidente Pedro Castillo. Al respecto, ¿cuál es su posición? Usted incluso es uno de los que votó a favor de la admisión de esta tercera moción de vacancia presidencial. Bueno, sí, efectivamente hemos votado por un acuerdo de bancada, pero algo pasó en la circunstancia ya de la votación, y bueno, es un tema interno que lo veremos a nivel de bancada y de partido, pero para el día miércoles también ya se había tomado una decisión de votar en contra de la moción de vacancia. Entonces, digamos, usted está adelantando al menos que los congresistas de Perú Libre van a votar contra la vacancia este día miércoles. Sí, por un acuerdo. No creo que haya algún cambio porque los que podrían cambiar serían los que votaron en rojo el otro día y luego pasen a votar en verde, no creo. Si se respetara el acuerdo del viernes último, de una larga reunión que tuvimos como bancada conjuntamente con el secretario general del partido, es que este miércoles debemos votar en contra todos, ¿no? ¿Y esto a qué se debe, congresista Cruz? ¿A qué se debe este cambio en la votación? Precisamente, ¿por qué es que votaron a favor en la admisión de la tercera moción de vacancia y votarían en contra una vez de que esto se debata en el Pleno? Bueno, la verdad es que estamos distanciados por este tema de nuestras agendas de la semana de representación y no he tenido lugar a conversar uno por uno con cada uno de los que votaron en rojo. Deben tener sus razones personales, lo cual le respetamos, pero darán cuenta también seguramente tanto a la bancada como al partido. Lo cierto es que nosotros quisimos de algún modo llamar la atención, es un voto de alerta, de llamada de atención ante estas circunstancias en las que, si bien estamos respaldando, digamos que de algún modo ciegamente al gobierno, porque somos los responsables políticos de haber llevado al profesor Pedro Castillo a la presidencia de la República, pero esa ceguera no puede continuar como está. Tenemos, creo, derecho de exigir que se aclare, que se absuelvan una serie de especulaciones, emplazamientos, imputaciones que le hacen al presidente, no solamente en esta moción de vacancia, sino en otros más, de manera que nosotros pensamos que el político como tal, el presidente, el día miércoles debería estar en el Congreso para dar cuenta, algunas explicaciones al país. Nada más que eso, solamente eso, y queríamos llamar la atención en ese sentido, en razón de que no tenemos contacto directo con el presidente hace muchísimo tiempo, no tenemos ese privilegio. Parece ser que el Palacio de Gobierno atiende de manera selectiva solamente a algunos parlamentarios, no solamente de nuestros bloques de izquierda, sino también últimamente a congresistas del bloque de derecha. Entonces, muchas de estas cosas nos llaman la atención, ¿no? Y algunos alegremente se exhiben en la televisión, y entonces algo está pasando ahí, ¿no? Que creo que el país merece una explicación. Más o menos iba por ahí, pero en razón de que no. Sí, sí. ¿Consideran ustedes que el presidente les ha dado la espalda? Hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo nos dio la espalda. Eso ya lo hemos hecho conciencia de eso, por eso es que inclusive pues pedimos tu renuncia y él lógicamente de inmediato se fue como estaba convencido de retirarse del partido. Pero eso nada tiene que ver con temas personales de militancia, sino aquí vamos más por el tema de fondo, que para nosotros es el cumplimiento de la agenda, por lo cual Pedro Castillo llegó a Palacio, o sea, el programa de Perú Libre, ¿no? Y eso no se está haciendo, el país está casi prácticamente en piloto automático y no se está haciendo un buen gobierno, que era la carta de presentación para reclamar la convocatoria de una asamblea constituyente y una nueva constitución. Entonces, así como están las cosas, pues la gente no va a creer un gobierno que no hace un buen trabajo y luego encima va a pedir nueva constitución.
Pues, eso para Perú Libre es realmente extraño y preocupante, ¿no? Congresista, ¿usted está de acuerdo con este proyecto de adelanto de elecciones? ¿Qué le parece finalmente la salida más viable a esta crisis? ¿Un adelanto de elecciones o finalmente una vacancia presidencial? Sí, la vacancia, como van las cosas, no va a dar, no tienen los votos, ¿no? El tema de la suspensión tampoco, quedaríamos mal ante el mundo, pero que esta es una modificatoria del reglamento de Congreso y el reglamento de Congreso tiene rango de ley, por lo tanto. Hemos tenido un problema de conexión con el congresista Flavio Cruz, quien además se encuentra en su semana de representación. Nosotros nos imaginamos que al parecer ha tenido algún tipo de problema de señal. Hemos retomado, congresista, lo escuchábamos. Creo que estoy volviendo. Ah. Sí, lo escuchamos. Aló. Aló. Sí, congresista, lo escuchamos. Ahora sí creo, ¿no? Ah, ya, correcto, sí, disculpe, sí, volvemos, creo. Disculpe la señal, estoy en este momento por Juliaca, tenemos una reunión precisamente del partido, vamos a dar cuenta de nuestras últimas acciones, aprovechando este sábado. Le decía que sobre el adelanto de elecciones, creo que hay que dar una muestra de ciudadanía, pero también una muestra de parlamento serio, responsable, porque con las mismas reglas por lo cual llegamos nosotros y cómo estamos en este momento, no creo que eso sea responsable. Tiene que haber, claro, va a depender del Congreso en qué forma se pueden adelantar cosas, acelerar cosas, porque tanto los organismos electorales ya han dado cuenta justamente en una sesión de la Comisión de Constitución, en el sentido de que solamente, por ejemplo, el cierre de padrón por parte de RENIEC tiene que ser un año antes de las elecciones. Ahí no tenemos un tiempo que superar. Y las elecciones, las primarias, ¿cómo quedaría todo eso? Necesitan todo un tiempo. Entonces hay que pensar en todos estos factores y ordenar de nuevo todo este sistema electoral. Y por supuesto, si hay que ir hacia nuevas elecciones, y si eso es una demanda popular, pues hay que obedecer al pueblo, ¿no? Precisamente respecto al pueblo, ¿no considera usted que ya hay un hartazgo por parte de la población respecto a estos constantes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también sobre los actos de corrupción vinculados al gobierno, estas denuncias, estos cuestionamientos? Usted, además que está en la semana de representación y en estas actividades, ¿qué le dice la gente respecto a este malestar? Sí, efectivamente, a raíz de mi voto hubo una serie de reacciones a favor y en contra, ¿no? Está un poco dividida. Ya no hay ese bolsón electoral o respaldo popular que teníamos. Voy a involucrarme también al principio o en el año pasado, ¿no? Digamos, antes de la segunda vuelta. Digamos que de 10 estamos como que entre 5-5 o 6-4 o 4-6, ¿no? Y está dividida la población. Y justamente muchos de los que todavía respaldan se doblegarían, quitarían su respaldo, dicen ellos, siempre y cuando haya pruebas tan contundentes. Hacen mucha referencia a aquellos tiempos de los Vladivideos, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Y por lo demás, como nosotros les explicamos, si bien hay esas denuncias, pero esas todavía están en el Ministerio Público, son evidencias, son elementos de convicción, como se le llama técnicamente, pero no son pruebas contundentes. Las pruebas en realidad se discuten en el juicio, y para que lleguemos al juicio falta mucho, ¿no? Entonces, eso también hay que explicar a la población. Pero ese más o menos es el escenario. Perfecto, bueno, agradecerle al congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, por estar conectado aquí en Contigo TV. Unas últimas palabras para el público, congresista. Sí, congresista. Aló, se cortó de nuevo. Sí, congresista, lo escuchamos. Agradecerle por este enlace. Entendemos que quizás puedan haber problemas con la conexión, precisamente por la señal. Unas últimas palabras para el público de Contigo TV. Bueno, escuché que quizá algunas últimas palabras. Disculpen, así es cuando estamos en provincias y tenemos estas dificultades de orden técnico. Quisiera que eso se asuma como un tema de conciencia también de cómo realmente está nuestro país. Por eso es que algunos, como en mi caso, como parlamentario de provincia, reclamo, por eso dije que ese mi voto también fue un voto de protesta,
porque muchas demandas que tiene la región y algunas han sido promesa de campaña y otras han sido promesa de las audiencias descentralizadas. Hay un caso muy aquí trascendente. El presidente llegó en helicóptero a un pueblo que nunca tuvo un servicio de agua potable y prometió en plena plaza, con el respaldo y aplauso de todos. Y mire, está terminando el año y no hay nada en la ley de presupuesto para nada. O sea, el pueblo ha sido engañado, ¿no? Entonces, eso no está bien, no está bien, y yo tengo el deber de reclamar en nombre de mi pueblo ese tipo de engaños que se tiene, ¿no? Desde el Ejecutivo en general, porque se incluyen ministros y todo ello. Nada más, gracias por este espacio y felicitaciones por el programa. Gracias, bueno, buen día. Agradecerle al congresista Flavio Cruz de la bancada de Perú Libre, quien se conectó en medio de sus actividades por la semana de representación. Esto es Contigo TV, nosotros hemos llegado a la parte final del programa. Mi nombre es Marlon Rojas, no se despegue de nuestra programación.